Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chinchorraviña un jueves más. En el vídeo de compras de hoy se cumple eso de bueno, bonito y barato, porque además casi todo lo que os voy a enseñar es de Primark, pero no os preocupéis las que no tengáis uno cerca, porque todo lo que os voy a enseñar es tan básico, tan combinable y tan fácil de encontrar que las ideas os van a servir aunque no tengáis un Primark en vuestra ciudad o no os guste comprar ahí. No os podéis ni imaginar el partidazo que se le saca a este tipo de prendas. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¿Comenzamos? Yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de colaboraciones que ha hecho Paula Echevarría con esta firma. Y pese a las críticas que tiene, que si es diseñadora, que ella qué conocimientos tiene para las cosas que se suelen comentar en redes, tienen que funcionar bastante bien para que repitan al ritmo de 2 colecciones por año. A mí personalmente me gustan muchísimo y siempre pico con varias cositas de esas cápsulas. En la anterior, este traje 3 piezas con chaleco incluido, que me he puesto un montón y que cada vez que me pongo os encanta y me preguntáis que de dónde es. Así que cuando ahora he visto uno de ese estilo, pero en tejido de lino, no he dudado en traérmelo. 3 piezas, de las que vosotras podéis comprar 2, 1, 0, pero a las que yo desde luego les saco mucho partido tanto juntas como por separado. El traje completo cuesta menos de 70 euros y es una monada. El chaleco y el blazer están totalmente forrados, de una calidad y una confección más que aceptable para el precio que tiene. Y el pantalón, además de quedarme corto, le tengo que sacar. Sí que es cierto que transparenta un poco. Con este tejido tan fino es lo que suele pasar. Pero no es algo diferente a lo que ocurra con cualquier otro pantalón clarito que usemos en esta época. Lo que siempre llevo debajo de este tipo de prendas son las medias faja de Leonisa, que son como unas medias gorditas. Esta marca es la que yo uso de siempre porque me gusta cómo respeta la formita de los glúteos, pero posiblemente conozcáis otras firmas que las tengan. Me las dejáis en comentarios. Más que nada es para saber un poco entre todas. Y si no, el truquito de las medias, que te queden bien, con las que vayas medio cómoda, a las que le cortas el pie y también habrás solucionado el problema. ¿Qué es algo que da calor? Pues sí, ahora está en ti si puedes asumir ese calor en beneficio o a costa de no ir con las carnes moviéndose para arriba y para abajo, señalándose la celulitis, transparentándose las braguitas. También está la opción de no usar este tipo de pantalones. Yo solamente estoy aquí para dar opciones, no vengo a juzgaros, pero lo voy a hacer. Os voy a juzgar, no, pero es cierto que quita muchísima categoría cuando se lleva un pantalón finito y a la hora de andar esas carnes, esos glúteos van para arriba y para abajo y, en fin, no creo que quede elegante. Antes de seguir hablando, os quiero enseñar las sandalias que llevo porque son de AliExpress y aquí vamos a entrar otra vez en el debate de ¿cómo se te ocurre ponerte estos zapatos tan baratuchos? ¿Cómo puedes ir con ellos? Yo qué sé, yo los aguanto. Primero me compré estas de colores y cuando vi que se podía andar con ellas, que no eran demasiado incómodas para llevar un tacón, aunque aquí la parte del talón es durita, ¿eh? El caso es que me parecieron monísimas y decidí repetir con las de colores nude, marroncitos. Cuando entre más el calorcito podemos llevar el conjunto pues sin el blazer, solamente con el chaleco. Si ese chaleco te resulta incómodo o es demasiado corto para ti porque te gustan prendas que te tapen más o vas más cómoda con ellas, quédate con la idea y busca algo así, pero con chaleco largo. No hace falta que sea conjunto. Si son piezas de lino o efecto lino como esta, aunque no sean del mismo color, sean de la misma gama, siempre van a quedar bien. Van a estar dentro de esa imagen natural, veraniega, fresquita. Incluso puedes combinar el beige con el blanco, que también queda fenomenal. Eso que estáis viendo ahí es un patrón base en toda regla. Un pantalón y un chaleco puedes combinarlo con otro blazer. No hace falta que sea del conjunto de cualquier otro color. En este caso he optado por el camel para hacer eso de lo que estábamos hablando. Mezclar colores que sean de esa gama, de esa línea, pero sí que podemos aprovechar cuando llevamos un look de neutros como este para usar nuestros zapatos de animal print, en este caso de leopardo, que son los que están más en tendencia este año, pero cualquier otro zapato que tengas que no te combine con nada, este será el momento de usarlo. Un estampado o con una pieza llamativa, con algo especial. Si esta temporada no encontráis algo parecido en cualquiera de las tiendas que soléis comprar, es porque no habéis buscado bien. Me encanta usarlo también con una camiseta y unas zapatillas de deporte. La camiseta es un tank top ajustadito sin mangas, que es como más me gusta a mí llevar los chalecos, con prendas abajo que tampoco tengan mangas, pero que con una camiseta básica, normal, de manguita corta, que te cubra los brazos, si es que tú estás más cómoda así, también te quedaría ideal. Las zapatillas que llevo puestas tampoco son mis favoritas, me las he
he puesto porque son totalmente blancas, son las Nike Air Force One. Y ya de la semana que viene o de la otra no pasa sin que os haga el vídeo de cosas que me arrepiento comprar, y esas van a estar de cabeza. Hay unas allí mismo en Primark bastante más baratas que las que yo llevo, que cuestan 120 euros o por ahí, que me gustan más porque son más de mi estilo, tienen la punta redondita, más del diseño de toda la vida de Reebok o de las Veja o de las Victoria. Yo me las compré el año pasado, pero ahora vuelven a estar, si no exactas, parecidísimas en tienda. Y como de lo que se trata es de sacar el máximo partido de nuestras compras, un poquito también más adentrado el otoño, cuando empiece el fresquito, podemos seguir usando nuestro traje con una camisa debajo. He elegido una blusita con lazada, pero tú puedes elegir algo menos formal, la camisera básica de toda la vida, cuello tirilla, estampada, rayas, celeste, que este color te va a ir con cualquier cosa que te pongas. Ese es el partidazo, lo guay de este tipo de conjuntos 3 piezas. Como os he dicho antes, todo se puede usar por separado. El chaleco con un pantalón vaquero queda fenomenal. Es un look que admite todo tipo de calzado. No hay ni que decir que un blazer beige de este tipo se puede combinar con cualquier cosa. Es más, es el típico del que echas mano durante todo el verano, que tienes que ir a un sitio donde hace más fresquito. Este es perfecto. Que te vas de vacaciones y quieres algo que te ocupe poco en la maleta, este es el perfecto. Que quieres dejar en el armario algo más abrigadito a la vista, que te combine con todo, este es el perfecto. Y del pantalón, ¿qué vamos a decir? Pues un pantalón beige normal, de lino, que te lo puedes poner pues con cualquier cosa. Aquí lo tenemos con la blusita, pero con cualquier cosa. Ahora que estoy viendo el cinturón, quiero daros un chinchatruco, aunque ya lo he hecho formato short, formato vídeo cortito, os lo dejo también por aquí por si alguien no lo ha visto. Y es que cuando nos quedan los cinturones así de largos como este y no tenemos trabillas para meterlos, simplemente necesitamos una gomilla de pelo que vamos a introducir entre el pantalón y el cinturón, tal y como estáis viendo en la imagen. Y aguantamos bien los dos extremos de la gomilla y vamos a introducir uno por la lengüeta que nos está sobrando y posteriormente el otro extremo que estamos aguantando con la mano. Aprovecho para responder los comentarios que me habéis dejado en ese vídeo cortito, y es: ¿este problema se arregla comprando cinturones de tu talla? Eso es lo ideal, pero hay muchísimos cinturones que son talla única en mi tienda. Sin ir más lejos, este es de allí, todos son talla única. La gomilla se ve, la gomilla se nota. No te la vas a poner con un cinturón dorado una negra, pero una rubita como ya acabo de poner ahora mismo no se ve una vez que tienes la camisa puesta, a no ser que tengas un body súper estrecho. Bueno, entonces en ese caso puede que se te vea, pero si no, también tienes la opción de las gomillas transparentes que venden en cualquier lado. En Amazon las puedes encontrar. Pues con cinta de doble cara también se arregla. Por supuesto, es otro chinchatruco del que hemos hablado aquí, pero tengo que deciros que yo, que he probado los dos, a la hora de ir al baño, si tú despegas y pegas la cinta de doble cara varias veces, deja de tener fuerza, y el truco de la gomilla es el que más me ha resultado, pero es verdad que hay muchísimos más. Este es un ejemplo de lo que os estaba diciendo antes. Podemos tratar cada pieza por separado, en este caso el pantalón de lino, que es el que tengo puesto, que queda fenomenal con una camisa también de ese tejido. Yo la tengo ahora mismo abrochada hasta aquí arriba porque, bueno, me gusta cómo queda, me gusta el efecto que hace. Si tienes calor, déjate un escotazo, ábrete bien, que también queda fenomenal. Puedes ponértela del color que sea, como os he dicho antes, en blanca quedaría el típico conjunto veraniego para ir al club náutico por el día. Ya empezamos, aviso a navegantes, nunca mejor dicho lo de navegantes. Empezamos con la época barco, a hacer looks para el barco y bueno, ya sabéis toda la historia. Yo he elegido esa de rayita diplomática porque es la parte de arriba del siguiente conjuntito que os quiero enseñar, que me he traído de Primark. También de la colección de Paula Echevarría, y al que muchísima gente que estaba allí cuando yo estaba comprando no le hacía ni caso. Pasaban por delante de este conjunto y todo el mundo se tiraba para el traje, que por cierto, en el lookbook de la firma, Paula lo tiene puesto con bermudas. Bueno, que queda súper mono. Yo ese outfit ya lo hice el año pasado en otro vídeo y ahora quería cambiar, pero con bermudas, que también están allí, queda chulísimo. Y por supuesto una idea para usar las vuestras si es que tenéis unas en casa. Os digo exactamente lo mismo que os he dicho antes, no hace falta comprar el conjunto entero porque las dos piezas tienen partidazo por separado. De hecho, si tú a esta falda le pones una camisa de cualquier otro color, en azul marino, en beige, en blanca, te va a quedar mona. La falda me ha sorprendido, ¿eh? No se pega nada al cuerpo. Yo he cogido una talla 38, que en este tipo de falda siempre me suelo comprar una tallita más para que no se me pegue a la barriguita, y vienen bastante
bastante completas. Y la verdad que por 16 euros está fenomenal, el tejido muy fresquito. Cierto es que yo llevo debajo una combinación, un forrito, pero vamos, eso lo llevo yo con esta falda y con cualquier otra que me compre. Evito transparencias y también se evita que se meta la falda entre las piernas cuando andamos. Me encanta el juego de las rayas en diagonal de la falda y en vertical de la camisa. Creo que le da mucho rollo y mucho estilo. Y además lo puedes llevar a tu estilo de una manera súper fácil. O bien poniéndote la camisa por fuera. En este caso he querido rellenar un poco la imagen con collares que son de Zara de esta temporada. Esto yo creo que ya lo enseñé en algún vídeo anterior, ¿no? No los recuerdo. Pero muchas de vosotras me dijisteis que parecían collares de esos de macarrones que hacían los niños pequeños. A mí me encantan desde luego porque tienen todos esos colores que a mí me encanta usar en esta época y además macarrones de estos en dorado. No era un juego de collares barato, costaba 30 euros, que para ser Zara, bueno, pues es un precio más altito, pero son 3 y se pueden usar de manera independiente o juntos. Y ya que estamos, os doy una tercera opción poniéndonos un cinturón, abriéndonos un poco la camisa, en fin, lo que os decía de llevarnos a nuestro terreno un conjunto de este tipo. Ya veis que no he cambiado ningún complemento, zapatos y bolso, siguen siendo el mismo para que sea un poco más evidente el cambio que le he hecho en la manera de llevarlo. Hay otra forma que me gusta también mucho usar para disimular esta parte de la barriguita o los rollitos que nos salen por aquí, que es llevar la camisa con un nudito. Pero no podemos hacernos el nudo de cualquier manera porque os aseguro que se nota la diferencia de algo bien hecho a algo mal hecho. Para empezar, es que cuando el nudo lo tienes mal, está súper incómoda. Se te está moviendo todo el rato, tienes que ir apretándotelo. Desabróchate la camisa hasta la altura, donde quieras que quede el nudito. Cuanto más baja, más va a disimular esta parte del vientre y cuanto más altita, más definida te va a hacer la figura. Introduces una mano entre los dos últimos botones y por ahí vamos a meter uno de los extremos de la camisa. Pero no lo hagas totalmente. Deja un agujerito en medio por donde vamos a meter el otro extremo de la camisa. Tiramos y ajustamos y ahora vamos a hacer otro nudito encima. Este segundo nudo se va a quedar perfecto, bien agarrado y con los dos extremos bien colocados y orientados al mismo sitio, cosa que si haces doble nudo así tal cual no te va a suceder. Ya que estamos, termino de analizar el look y os enseño estos pendientes de cebra que me parecen una monada, aparte de que cuando los ves no te imaginas que son de AliExpress. Hay cosas y cosas y no por comprar barato estás comprando cosas de mala calidad o que se ven de mala calidad. Estos zapatos que os enseñé antes de AliExpress, bueno, sí que se ven plástico, no se ven buenos, pero estos pendientes, aparte de quedar monísimos y originales, es que se ven buenecitos. Y ahora me voy a permitir 3 segunditos para hablar de esto de la calidad. Quien no quiera escucharlo puede seguir para adelante, pero aunque ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, no está de más recordar que tenemos que ubicarnos cuando compramos en tiendas low cost. La ropa, los zapatos, los bolsos no es algo barato de producir, así que cuando compramos en tiendas como Primark, en las que las cosas nos cuestan mucho más económicas que en otro tipo de tiendas, no podemos esperar que tengan una calidad suprema. Esto irá acorde a su precio, pero vamos, llámese Primark, llámese Zara, llámese Lefties, llámese H&M, llámese en las tiendas que solemos comprar. Aunque tampoco nos tenemos que conformar con cualquier cosa malucha que se vea malucha simplemente porque estemos comprando barato. Lo digo porque algunas veces me dejáis en comentarios cuando hablo de esta tienda: ay, a mí no me gusta comprar ahí porque la calidad es muy mala. Habrá de todo, y es verdad que hay de todo, pero en mi opinión general es que la calidad está por encima del precio que tiene. De hecho, todo esto que voy a enseñar hoy está muy bien de calidad en relación a su precio. Y os enseñé antes la camisa de este conjuntito con el pantalón por separado de la falda, y ahora os doy una idea para la falda. Cualquier falda de lino que tengáis, de capa, de media capa, que además se llevan tantísimo este año, aunque no sea de lino, con este corte de capa, media capa, mejor dicho, con cualquier camisetita y un collar vistoso, unas cuñas de esparto, te va a quedar fenomenal. Pero yo además en esta ocasión le he añadido un chaleco, que es otra prenda que también está en tendencia, con bordados, con flores, para mostraros cómo se pueden mezclar dos estampados diferentes perfectamente sin que quede mal. Uno de los tips fundamentales para que esto funcione, que uno de los dos tenga colores neutros, como es el caso de la raya diplomática. Más que nada es para que no haya demasiada información y no entren en conflictos un estampado con el otro, pero ya de eso también me voy a apuntar para hacer otro vídeo de cómo mezclar estampados y tal, que me parece un tema muy interesante. Tercer conjuntito, de estos había varios, yo me traje el de rayas porque al fin y al cabo soy muy clasiquita yo, pero los había de otros colores, todos de este estilo, de pantaloncito corto y sudadera, y además estupendamente de precio. 22 euros el conjuntito. Es buenísimo, por dentro es un algodón muy suavito, muy gustoso de llevar, y por fuera es como una especie de felpa, pero que se ve buenecito con sus bolsillos y todo, el pantalón por 9 euros. Mi problema, que me
me he equivocado con la talla. He cogido la S porque, a ver, yo siempre tengo la M, prácticamente siempre, y en algunos casos la L. Pero cuando veo en las perchas prendas así, más anchitas, que yo considero que me van a quedar bien, me compro la S. Y os puedo decir que es que el 99,9% de las ocasiones me he equivocado, no me ha salido bien esa jugada y aún así sigo haciéndolo. No sé si es que mi subconsciente quiere entrar en una S, en fin, me queda pequeño. Seguramente que habrá por ahí muchísimas chinchalovers que seáis psicólogas o sepáis de lo que estoy hablando y me digáis por qué me pasa esto. El top sí que es la M y me queda fenomenal, y el pantalón me lo veo un poquito apretado y me encantaría encontrar una talla más. Esto no es algo que use todo el mundo, pero a mí personalmente me encanta cómo queda, sobre todo ahora al principio del verano, en situaciones en las que yo me lo puedo poner, pues en casa, para sacar al perro, en la playa, no sé, hay muchísimas ocasiones a las que yo le veo salida a este tipo de conjuntitos. Y esas chanclas que llevo ahí también son de Primark, son de estilo náutico con cuerdecitas y tienen toda la suela blandita, como si estuvieras andando sobre un colchoncito, comodísimas. También las hay con los nudos con las cuerdas mezcladas en negro y en beige, que igual la próxima vez que vaya, si las encuentro, me las compro porque me han parecido monísimas. Yo no me siento muy cómoda con la ropa tan corta en según qué situaciones, pero no es algo que yo me suela poner. Pero sí tengo que deciros que, sobre todo en los looks de viaje, cuando voy en el AVE y me voy para Madrid, muchas chicas jovencitas llevan este tipo de conjuntitos de pantaloncito corto con blazers. Un look muy cómodo para viajar. Ya os digo que no para mí, pero seguramente que para muchas de las que estáis ahí sí. Y ya os enseño otra manera de usar la chaqueta de lino que yo me parece que queda ideal. Me cambio el calzado, me pongo las bailarinas, que también es otro zapato muy en tendencia. Si no tenéis ninguna y queréis compraros unas ahora y queréis ir a la moda, pues compraros unas de rejilla, que son las que más se están llevando. Ya la semana pasada hablamos de todos los complementos del calzado que estaba más de moda, que estaba en tendencia. Si no lo habéis visto, recordad cuando termine este de ver el vídeo, que seguramente os puede ayudar a hacer vuestras compras de verano o a saber qué cosas de vuestro armario están más de moda y cuáles no. Y ya que estamos hablando de zapatos, os comento que el vinilo, un material del que no hablé la semana pasada porque se me pasó, porque es digno de mención, sigue estando muy de moda, tanto solo como estos que son de Primark, también de la colección de Paula Echevarría, con toda la suela de cuerdecitas, que puede resultar incómodo para alguna de vosotras, pero en mi caso evita que se resbale el pie. Como os decía, vamos a ver mucho vinilo combinado con otro tipo de materiales. Esto fue una mega tendencia hace 5 o 6 años, más o menos, que empezamos a ver las primeras sandalias con este material, y yo de verdad que pensaba que iba a ser algo así tipo pasajero, ¿no? Algo que entra como un boom y se va rápido. Para nada, se ha convertido ya en un básico del calzado del verano. ¿Qué suda el pie? Pues sí, suda el pie. A mí personalmente no me da calor porque yo casi todas las que tengo son tipo sandalia, llevo el pie descubierto. Pero sí que es verdad que si hace mucho calor o es de día y te está dando el sol en el pie, te suda y entre el pie y el plástico te salen como burbujitas. Esta chaqueta es para mí una de las mejores compras, no de esta ocasión, sino creo que de todo el año. Es de esas cosas que os decía en las que la calidad está por encima del precio. Cuesta 45 euros, que para Primark no es de lo baratito, pero realmente se nota. Esto me lo ha regalado mi madre, que si no lo digo me mata. Estoy viendo en la imagen que está un poquito arrugada, eso no es propio de mí, enseñar una prenda que esté un poquito arrugada, yo tengo mucha manía con eso, pero sí que se puede apreciar el estilazo que tiene. Os puedo asegurar que el tejido de gabardina es bastante bueno, está forrado por aquí, por la parte del cuello y las trabillas de las mangas en polipiel marrón chocolate, bolsillos neutros que para mí son los mejores, cremallera neutra, en fin, tiene muchísimas cosas que la convierten en ese básico que voy a tener años y años, y vosotros vais a ser testigos de esto. Es actual, está actualmente en tienda. He estado valorando en mover un poquito el botón para que la manga quede algo más ajustadita, así, aunque me quede así, porque me la veo como muy ancha. Aunque esta anchura es realmente muy estilosa. ¿Qué haríais vosotras? ¿Le meteríais en la manga? ¿La dejaríais así? Es mona, me la estoy viendo y es que me encanta. Me compré también este juego de 3 pulseritas monísimas. Creo que van fenomenal con cualquiera de los conjuntitos que os he enseñado hoy, pero son las típicas que gritan verano, el típico accesorio vistoso que a todas nos gusta llevar. Este bolso, que también es de la colección de Paula Echevarría, las pulseras también, tenéis que buscarlo todo al principio de cualquier tienda Primark en la que entréis. Si no está en la zona de la puerta, más cercana a la puerta, en una zona que pone arriba Trend. Por ahí es por donde vais a encontrar todo esto. Este es de fibra, flojito, lo había también en beige, pero yo como en el color este natural tengo ya varios, me apetecía uno negro, además que lo veo súper cómodo, lo veo hasta ideal para ir a la playa
talla, no pesa nada y caben un montón de cosas. Para viajar también va muy bien. 16 euros el bolso, está fenomenal. Y esto ya es el colofón final, que a mí me parece, vamos, una de las mejores compras de todo el vídeo. Bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Esta es una de las mejores compras del vídeo. Pero es que esto, yo no sé si realmente en Primark lo han puesto con la idea que yo lo he comprado o realmente lo tienen allí puesto como un vestido en color nude. Para mí es una combinación para poner debajo de los vestidos transparentes o más de gasita o calados de crochet que tanto se llevan ahora en esta época. Además es que tiene un tejido que no os podéis imaginar, buenísimo. Yo tengo varias combinaciones del año pasado de Amazon, pero todas son muchísimo más finitas, como más maluchas, que se dan más de sí. Y esto es, o sea, fuerte, fuerte. No me lo he probado todavía, pero yo creo que me tendría que haber comprado una S para que me metiera también las carnecillas. Es una M y cuesta 9 euros. O sea, a por esto tenéis que ir. Y aparte del lápiz de cejas que cada vez que voy me compro uno, si hay, porque eso es otra. Siempre está agotado, pero no voy a hablar del tema porque lo saco cada 2x3 y ya soy muy pesada. Pero si vais allí, pasaos por la zona de belleza, por la zona beauty, porque está este primer que es un clon muy parecido al de la crema enriquecida vitaminada de Bobbi Brown, que es la que usan la mayoría de los maquilladores para preparar la piel antes del maquillaje. Esto ya lo he enseñado por Instagram. De hecho, fijaos cómo está la crema, le falta más de la mitad. Y os puedo decir que yo soy una fanática de la original, de la de Bobbi Brown. Nunca me falta. Y esta se parece bastante. Si no os queréis gastar el dineral que cuesta la otra, esto es una opción muy buena para probar por 5 euros, que te alisa visualmente los poros y hace que el maquillaje te dure más, te quede mejor. A mí me parece hasta que queda mejor de color el maquillaje, quiero decir. Por si no la conocéis, que lo dudo mucho, es esta de aquí. Tienen un olor muy parecido, como vainilla con limón. La textura sí que cambia un poco, pero ya os digo que la de Primark está fenomenal, fenomenal para el precio que tiene. Nota mental, hacer un vídeo de todos los clones que se encuentran en Primark de la parte beauty. Hay un montón. Y ahora, como siempre, vamos a hacer un repasito para que nos quede todo muy claro. Espero que os hayan gustado mis compras, aunque lo que más me gustaría es haberos dado ideas que podáis después utilizar en vuestra vida diaria. Y por supuesto, como no, que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al lado os dejo el vídeo de las tendencias de calzado y complementos del que os hablé antes. Y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas.